Muchas gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta mañana queremos conversar, tener un diálogo más bien un poco informal, pero bastante crítico, con Enrique Godard. Enrique Godard es profesor de la Universidad de las Antillas y la Guyana, colega investigador en términos de la geografía histórica, uno de los pioneros en cuanto a los estudios urbanos en las ciudades andinas, concretamente en la ciudad de Quito, investigador del IRD, del IFEA, fue director del IFEA, y ahora se incorpora al proyecto de estudio de la memoria histórica y la evolución socioespacial del centro histórico y de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, que la universidad a través del área de historia lleva adelante. En ese marco de presentación vamos a tener una conversación, como ya dije, con Enrique sobre algunos temas pertinentes a los estudios urbanos y a cómo él ve la problemática urbana, concretamente en la ciudad de Quito, en los últimos años. Enrique, vienes al Ecuador después de varios años. La problemática que se exploraba alrededor de las ciudades de los años 80s, 90s ha cambiado de manera drástica. Los problemas de la ciudad, los problemas del derecho a la ciudad, los problemas vinculados a los servicios, a la propia segregación urbana, se complejizan aún más con la inserción de otras problemáticas, la problemática ligada al consumo, la problemática ligada al acceso o no a determinados servicios, a los propios procesos de urbanización que desestructuran las organizaciones comunales o barriales anteriores. Entonces, para ti, y pensando en todo el aporte que la escuela francesa en los años 80, 70, 80 pudo poner en discusión en América Latina alrededor del desarrollo de las ciudades frente a problemas como la incorporación a los mercados mundiales, a la dependencia, a la propia explosión de los procesos urbanísticos alrededor de la migración. ¿Cuál es el lugar de los estudios urbanos en el contexto actual, en el que al parecer todo se ha dicho alrededor de la ciudad? Bueno, no todo se ha dicho, por suerte, si no, yo no estaría aquí. Por suerte. Pero yo creo que cambió mucho los enfoques de estudios. En primer lugar, yo creo que en los años 80, y hay que ver el contexto mundial, era todavía Guerra Fría, con unas posiciones ideológicas y análisis de la ciudad en función de estas posiciones, y el análisis del crecimiento de la ciudad era el tema quizás más importante en geografía. Y entonces fue, por ejemplo, en el Ecuador, el periodo mítico del centro ciudad en Quito y del CERG en Guayaquil, que desarrollaban estudios de la ciudad y sobre todo la temática de la consolidación de los barrios de invasión a la ciudad formal, a la ciudad ya que está estructurada y todo eso. Entonces había este tema. Había también, con el apoyo del Instituto Francés de Estudios Andinos y el Orstom, había muchos investigadores que estaban trabajando esencialmente en Quito. Y también había, yo diría, el eje de la integración de los barrios populares y su consolidación. Había el eje de transporte y había el eje de los servicios y sobre todo saneamiento y distribución de agua. Y creo que ya fue el periodo bien importante de desarrollo de estudios urbanos. Pero yo diría, justamente hubo cambios a nivel mundial a partir de del principio de los años 90, con la caída de la pared de Berlín, con la implosión de la Unión Soviética, el fracaso de un modelo y después la hegemonía, se suponía, y la única superpotencia de Estados Unidos, porque ahora es un mundo multipolar y Estados Unidos es una de las potencias, pero no es la única, y empezaron a decaer los estudios urbanos. Y es porque, por ejemplo, ahora en el grupo de hace 25 años, que sean ecuatorianos o franceses,
no queda casi nadie que está estudiando la ciudad, porque en los años 2000-2010 ya hubo otros temas que se desarrollaron y yo diría la ciudad un poco pasó de moda. Entonces, con el proceso de mundialización, con los procesos de integración más de los países en un sistema mundial, los estudios urbanos ahora ya decayeron completamente y se pasó a temas, yo diría, mucho más abstractos de, por ejemplo, gobernanza. Bueno, eso hay un problema de definición y también de ciudades sostenibles. Y son todas las palabras que ahora se utilizan en los medios, pero no se sabe ahora lo que quiere decir realmente, porque cada uno tiene una definición diferente. En lo urbano, bueno, hay cosas que se estudian y se estudian de manera concreta. A nivel de gobernanza, bueno, es un poco más flojo. Entonces yo creo que ahora lo que hay que tratar de rescatar es justamente ver lo de la planificación urbana, lo de los actores, se hablan de actores, pero de manera, yo diría, muy global, muy informal casi, y ver cuáles son las políticas de los actores. Hay la ciudadanía, hay los poderes políticos, hay los centros de investigación, pero todo eso, ubicar eso espacialmente, es decir, no hablar de los actores así, pero poder analizar los efectos de lo que hacen los actores y lo que se hace, se ve muy bien hoy día, cada día en el comercio hay por lo menos media página o una página sobre la red vial, y entonces eso se mapea y la política de red vial, bueno, viene de los actores, que sean actores estatales, actores locales del DMQ, y sin tomar en cuenta, para mí, lo que piensan los quiteños y las quiteñas. Eso me parece que ahora hay que reenfocar de manera, yo diría, mucho más concreto lo que se hace a nivel mundial sobre las ciudades. Eso creo. O sea, sí, el discurso de la sostenibilidad se convierte no solamente en una jerga que atraviesa, digamos así, la reflexión más académica, pero que está presente en los instrumentos de la gestión de la urbe. Y has tocado un tema que por ahora se convierte en un tema álgido, que es devolverle la voz a los ciudadanos en torno a lo que ocurre con las ciudades. Sí, pero el problema es una pregunta, ¿es factible o no? Cuando un Estado que tiene todo el poder, y que sea en América Latina o en Europa o otros lugares del mundo, o una municipalidad, bueno, yo creo que el problema actualmente es que ¿cuál es realmente el peso de negociación o el peso de los ciudadanos? Es decir, al final les invitan, pero porque hay que invitarlos, pero de todas maneras tienen voz a veces, pero de todas maneras no van a poder influir, y es el problema. Entonces yo creo que hay un problema entre la teoría y lo que se dice y la práctica, porque ya se toma en cuenta la ciudadanía, pero ve los planos, la ciudadanía va a ver los planos en una pared, va a ver eso, pero no pueden intervenir. Y es también el problema de la silla vacía en el municipio. Entonces creo que hay una diferencia, hay un gap tremendo entre lo que se escribe y lo que se dice en los discursos oficiales y la realidad de la situación en la cual, por ejemplo, las organizaciones barriales ya decayeron, y es lógico cuando la gente tiene su título de propiedad, tiene sus servicios mínimos, bueno, después piensan a mejorar su vivienda y bajan de peso
las organizaciones barriales que tenían una influencia muy importante a nivel política, pero ¿por qué? Porque había centenares de personas que se iban a afrontar con el poder, con la policía, y ahora no es el caso. Sí, y es un tema que viene afectando, digamos, desde hace los últimos 20 años, Sí. ¿no? Porque se van desestructurando estos mecanismos de participación y de peso dado al rol de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto a la ciudad. Sí. Pero esto me lleva a hacerte una segunda pregunta, y es preguntarte, en los últimos 20 años, desde tu mirada, Sí. ¿qué es lo que ha cambiado alrededor de o qué es lo que ha pasado con el desarrollo de las urbes andinas, y específicamente el caso de Quito, que es el que pues por ahora nos trae a esta conversación? La primera cosa, bueno, vine en Quito la primera vez en el 83, entonces ya hace más de 30 años. Y puedo decir francamente que hubo mejoras. Y a nivel de América Latina, de las ciudades, hubo mejoras. Entonces, por ejemplo, no se ve una pobreza tan fuerte como hace 30 años. Hace 30 años nadie se iba al centro histórico, era imposible, porque había que cuidarse de los buses, todo el espacio público estaba ocupado por los informales, y bueno, hay preguntas que, ¿dónde están ahora? Yo no lo sé. Y el centro histórico, y yo creo que el papel fundamental de los cambios de Quito fueron a raíz de la política de transporte público. Porque, bueno, los transportes públicos hace 30 años había solamente 2 calles, ¿no? La García Moreno, 3, García Moreno, Venezuela, Guayaquil, y era, pero centenares de buses al día con humo y todo eso. Entonces, yo creo que lo que fue un éxito completo fue el Ecovía, el trolley y todo eso. Ejes norte-sur. Eso sí es a raíz de todos los cambios que vemos en el centro histórico, y también cuando el centro histórico fue patrimonio de la humanidad. Entonces ya hubo progreso, pero no es porque la situación ahora, 30 años después, es completamente rosada. No es el caso. Es decir, hay otros problemas. Hay, por ejemplo, y hay un problema que ya decayó, pero de ley. Es decir, en los años 80 y 90 había y en todas las ciudades, no solamente andinas y no solamente latinoamericanas, pero también en Asia, en África, era la migración campo-ciudad. Y ahora, bueno, la migración campo-ciudad, a partir de los años 90-95, eso ya es una temática que poco a poco desaparece. En un primer tiempo, los campesinos se iban en un primer tiempo en la capital, después en las ciudades intermedias, y ahora, bueno, después del fracaso de la reforma agraria, de la reconstitución de grandes propiedades, también de hoy en día la mundialización y las firmas transnacionales, bueno, ¿cuántos campesinos quedan para llegar a la ciudad? Entonces, llegar a la ciudad. Entonces ahora esta temática desapareció, o por lo menos está al margen del crecimiento urbano, que es un crecimiento que se hace un movimiento natural de los hijos o nietos de los primeros invasores de tierra. La problemática de la invasión de tierra ahora existe todavía, no hay que decir que no existe, pero realmente es algo mínimo reporte a los años 80-90. Y creo que hay que aprovechar justamente de eso para poder planificar mejor la ciudad, porque no los poderes estatales o municipales no tienen un flujo, pero tremendo de población que viene del campo. Ahora
es una fuente que ya es que está desapareciendo poco a poco. Entonces creo que hubo progreso y se ve, pero bueno, ahora es justamente, estamos en una situación en la cual se puede manejar mejor la planificación y la previsión a mediano plazo. No se trata de hablar de 2050, pero yo diría a horizonte 2020 se puede armar realmente una política de gestión del espacio y quizás cambiar, porque hay programa y hay yo diría, un ámbito histórico de crecimiento hacia el sur y el norte, y ahora estamos un poco fuera de esta división norte, centro, sur. Estamos muy lejos de eso. Entonces hay que aprovechar de esta situación de un crecimiento mucho más bajo de la ciudad para poder planificar mejor y gestionar mejor el área urbana y el distrito metropolitano de Quito. Bueno, tienes en los últimos años la implementación de toda una política vial y de transporte, ¿no? Estas grandes vías que se están haciendo en los últimos años, tramos de carreteras que atraviesan comunas o territorios que antes pertenecían a grupos campesinos que bueno, habitaban esos lugares. Pero toda esta política vial busca redefinir los patrones de movilidad completamente en el país y en la ciudad. ¿Cuáles son los impactos que tú identificas sobre las dinámicas socioespaciales de Quito, atendiendo con especial atención procesos como segregación urbana, desplazamiento de los ejes de gravedad y lo que por ahora parece ser una suerte de amenaza latente sobre zonas, sobre las áreas históricas de Quito, especialmente el centro, que sería todo el proceso de potencial gentrificación social? ¿Cómo ves esta dinámica? Bueno, yo creo que hay varias problemáticas mezcladas. La primera, como dije, el hecho de los transportes públicos y de los tres, el ecovía, el troley, etcétera, ya es un progreso fantástico. Bueno, pero se trata de transporte público. Entonces yo creo que lo que existe hay que mejorarlo. Y se ve que ya hay 50 unidades de articulados que van a circular a partir de mañana. Entonces ya hay algo. Pero yo creo que la política vial, es decir, política vial y no política de transporte público. El transporte público ya con estos ejes es algo fantástico. Pero la política vial actual, es decir, con el desarrollo de autopistas y de todo eso, para mí hay dos problemas. El primero es que es dar prioridad al transporte privado, primera cosa, y acelerar la movilidad de la gente. Y entonces, bueno, hace 25 años, entre el peaje al norte de Quito y la mitad del mundo, no había casas. El valle de Cumbaya, Tumbaco, bueno, entre la salida a Tumbaco y Tumbaco-Cumbaya no había nada. Había algunas residencias cerradas, lotizaciones cerradas y nada más. En el Valle de los Chíos, igual. Hoy en día, ¿qué vemos? Vemos un crecimiento a lo largo de estas vías rápidas, dichas rápidas, porque ya todavía están remodelando cada día casi tramos diferentes y todo eso. Entonces yo creo que este crecimiento hacia los valles y desde el traslado del aeropuerto ya vemos un crecimiento pero tremendo de la ciudad que no puede extenderse más allá al norte o más allá al sur, y lo más cerca del centro o de los centros de Quito son los valles. Entonces ya hay un problema porque no se prevé nada de transporte público entre los valles y las zonas de empleo. Entonces yo creo que es un problema.
Y ahora parece que no se preocupan tampoco de la gente que no tienen recursos o tienen recursos muy débiles. Es decir, por ejemplo, en la política, entonces hay que distinguir la política de transporte público y la política de red vial, que es una red vial hecha por carros particulares. Y entonces, por ejemplo, se habla, pero algún día se hará, no lo sé, pero me parece muy importante tener ejes transversales. Y, por ejemplo, se habla del cable, lo que se hace en Medellín, por ejemplo, y sería, yo creo, un éxito para desenclavar estas laderas, lo que se llamaba en un momento las periferias urbanas, en las laderas del Pichincha. Bueno, se habla también, y eso es política de transporte público, de extender las líneas hasta Carcelén y hasta Calderón. Y entonces se desenclava también la zona del Comité del Pueblo, a donde el Comité del Pueblo tiene una población muy importante y que tiene dificultad para tener acceso al transporte público. Entonces, yo creo que ampliando la red vial con autopistas, estamos siguiendo las lógicas europeas, lógicas norteamericanas del transporte público y de la extensión de la ciudad sin densificación. Entonces creo que también tiene gastos a nivel de las redes, de agua, de alcantarillado, de todo eso. Ahora, claro que esas políticas tienen una influencia sobre el centro histórico. Y justamente en el programa entre la Universidad Andina y el Instituto Metropolitano de Quito, el Instituto Metropolitano del Patrimonio de Quito, estamos desarrollando estas temáticas. Y como tú decías, hay dos posibilidades. El centro histórico, que ya es un centro histórico turístico, hay dos riesgos y son diametralmente opuestos. El primero es justamente ver un centro museo con el regreso yo diría, de familias que tienen recursos importantes, ver casas de design, boutique de lujo, hoteles y todo eso, pero un centro que vive entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Y eso se puede hacer, y creo que ya estamos en esta onda en el 2015, pero viene un problema, es la caída del precio del petróleo de $100 el barril a 50. Quiere decir que el PIB del país va a reducirse de ley. Y entonces el riesgo, si el Estado y el municipio no tiene los recursos suficientes, es regresar a la situación de los años 80 con una tugurización que va a hacerse paulatinamente en el centro. Entonces, bueno, es escoger entre la peste y el cólera. Es decir, sea una gentrification, sea una tugurización. Yo creo que se puede encontrar algo entre los dos, intermedio, para que no se vaya la gente que nunca se hizo, pero solamente para que se muestra en la televisión, cuando hubo una política de vivienda social en el centro histórico. Nunca. Y entonces ya se bota la gente afuera. Los más pobres ya tienen que salir, que sean informales, que sean los que arrendaban los tugurios, las casas subdivisadas. Entonces creo que el objetivo de este programa con el Instituto Metropolitano del Patrimonio, que es el municipio, me parece muy importante para ver un poco lo que va a pasar o los escenarios de la evolución del centro histórico y también de
los alrededores del centro histórico y no solamente el pericentro, es decir, San Roque, el Tejar, la Colmena, todo eso, pero las parroquias del distrito metropolitano que están cambiando muchísimo con la extensión de las bodegas, de todo eso a causa del traslado del aeropuerto y también el patrimonio, que sea patrimonio material o inmaterial de estas zonas, que van a cambiar, eso es seguro, pero hay que hacer un diagnóstico y hacer algunas propuestas. Sí, bueno, interesante todo lo que dices y alrededor también del proyecto en el que estamos embarcados por ahora. Nos dicen que ya el tiempo pues terminó. Dejo dos preguntas en el aire para una posterior conversación, sí, pero agradecer a la universidad por el espacio y por la entrevista, ¿no? No sé si quieres hacer algunas palabras. Sí, quiero añadir una cosa, hay una zona muy sensible ahora en Quito, muy sensible, es entre las Naciones Unidas y el Bicentenario, porque el traslado del aeropuerto es una cosa, pero la recuperación de este terreno gigante a nivel de una ciudad, hay que saber lo que vamos a hacer con eso. Es decir, algo para la ciudadanía o torres para los más ricos. Eso yo creo que hay que reflexionar en eso, y eso es un poco el trabajo de los historiadores, de los geógrafos, del DMQ, perdóneme, y del Instituto Metropolitano del Patrimonio. Entonces estoy agradecido de estar aquí otra vez y para una larga duración. Gracias a la universidad. Gracias. Según las autoridades, los niños no tienen corazón. En Bolivia no existen proyectos o programas gubernamentales que atienden a estos niños.